Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Un cordial saludo para todos los hermanos y amigos en esta hermosa mañana que el Señor nos regala. Vamos a disponer nuestro corazón en oración para darle gracias por la oportunidad que nos da un día más de reunirnos para estudiar el mensaje de su bendita palabra. Así es que le invito a que incline su corazón y su rostro, si lo puede hacer, para elevar nuestro corazón a Dios. Amado Dios y Padre nuestro, te damos gracias por darnos un día más de vida y por permitirnos una vez más buscar tu presencia a través del estudio de tu palabra. Por lo cual te rogamos, Padre Santo, que abras nuestros oídos espirituales y nos permitas escuchar tu voz con claridad, entenderla y atesorarla en nuestro corazón. También te suplicamos, Padre Santo, que me des tus palabras y que me guíes para que lo que yo enseñe sea conforme a tu verdad revelada. Te suplico que cualquier persona que esté escuchando este mensaje sea grandemente edificado, y aquellos que no conocen de ti, hoy vengan a los pies del Salvador y entiendan que solo en ti podemos presentarnos justos y libres de mancha delante del Juez del universo. Ayúdanos, Dios, para entender tu verdad, y úsame, Señor, conforme al poder de tu palabra y de tu Santo Espíritu para comunicar el mensaje de tu palabra. Te lo pido, mi Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Redentor amado. Amén. Seguimos adelante con nuestro estudio consecutivo o expositivo de la primera carta del apóstol Juan. Estamos estudiando el capítulo 3 y de este capítulo estamos considerando los versículos 18 al 22. De este pasaje yo les dije que podemos aprender 3 beneficios de la práctica del amor al prójimo. En el estudio pasado vimos el primer beneficio y lo consideramos al estudiar los versículos 18 al 21. Así es que leamos pues nuestro pasaje que estamos considerando. Dice así la palabra de Dios, primera de Juan 3, 18 al 24. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Amén. De manera pues entonces que hoy consideraremos el segundo beneficio de la práctica del amor al prójimo que se encuentra en el versículo 22 de primera de Juan capítulo 3. Dice así: y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Como podemos ver, el segundo beneficio de la práctica del amor al prójimo es la respuesta a nuestras oraciones. Claramente el texto dice, y cualquier cosa que pidiéremos, es decir, si amamos al prójimo, si no lo amamos solamente de palabras, sino en hechos y en verdad, dice, cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. La obediencia a la ley de Dios
es el amor. Y puesto que el amor es la obediencia a la ley de Dios, esto evidencia nuestra comunión y sumisión a Dios. Si nosotros decimos que amamos a Dios, pero no obedecemos sus mandamientos, esto evidenciará que no tenemos comunión con Dios. Por el contrario, si nosotros obedecemos sus mandamientos, estamos mostrando o se está evidenciando en nosotros que amamos a Dios, porque la obediencia a la ley de Dios es el amor. Y si amamos a Dios, es decir, si obedecemos sus mandamientos y procuramos vivir de acuerdo a ellos, entonces el texto dice que cualquier cosa que nosotros le pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos. Al procurar hacer las cosas que a Él le agradan, entonces tenemos la promesa de que Él nos bendice contestando nuestras oraciones, porque las oraciones de tal persona son hechas conforme a su voluntad. Porque cuando uno obedece y procura vivir de acuerdo a la ley de Dios, su corazón no está centrado en un egoísmo, es decir, no somos egocéntricos. Por el contrario, nuestra falta de obediencia estorba nuestras oraciones a Dios, porque estorba nuestra comunión con Dios, porque al no obedecer la palabra de Dios, esto implica que no estamos en comunión con Dios, pues no estamos viviendo en obediencia a sus mandamientos, y por tanto no estamos haciendo las cosas que son agradables a Él. Así es que la promesa es que el Señor contestará nuestras oraciones. El texto claramente lo advierte, y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Por supuesto, si obedecemos sus mandamientos, hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Al hacer las cosas que son agradables delante de Él, cuando pidamos algo, Él lo responde, porque no vamos a pedir cosas para nuestro deleite personal y egoísta, sino que vamos a pedir cosas para la gloria y la honra de nuestro Dios. Ahora yo quisiera que fuéramos a Proverbios capítulo 21, versículo 13, para mirar esta verdad que estamos considerando. Dice así Proverbios 21, verso 13: El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Aquí el pasaje claramente nos enseña que el que cierra su oído al clamor del pobre, él clamará, orará al Señor y no será oído. Por el contrario, mis amados hermanos, aquí en el texto que estamos estudiando, dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Así es que el amor a nuestro prójimo hará entonces que nuestras oraciones sean escuchadas por Dios. Por el contrario, el que cierra su oído al clamor del pobre, que no tiene amor por su prójimo, también él clamará y no será oído. El pobre clama y tiene necesidad. Y si nosotros sabemos que un pobre tiene necesidad y no lo ayudamos en todas las cosas que debemos ayudarle, entonces eso evidencia que no hay amor de Dios en nuestro corazón. ¿Por qué razón? Porque no estamos amando a nuestro prójimo. Y la característica principal de nuestro Señor Jesucristo es el amor al prójimo. En Proverbios capítulo 28, verso 9, también el proverbista escribió lo siguiente. Proverbios 28, verso 9: El que aparta su oído
para no oír la ley, su oración también es abominable. Entonces aquí tenemos una reafirmación de lo que venimos diciendo. Dice que el que aparta su oído para no oír la ley, se está refiriendo a la ley de Dios. El que no quiere tener en cuenta los mandamientos de Dios y tiene en poco su ley, dice el texto, su oración también es abominable. Increíble lo que dice este texto. Cuando no practicamos los mandamientos del Señor, cuando no vivimos en conformidad a la ley del Señor, teniéndola por norma de fe y conducta, entonces nuestras oraciones se convierten en abominación al Señor. Y esto es muy delicado. Por eso tenemos que examinarnos si realmente nosotros estamos amando a nuestro prójimo o si nos falta todavía mucho amor por ellos. Porque el que aparta su oído para no oír la ley de Dios, su oración también es abominable. Incline su oído hoy, amable oyente. Escucha la voz que te llama y te dice: arrepiéntase de sus pecados y confía en el Señor Jesucristo, porque solo Él puede salvarte, solo Él puede lavarte de tu maldad y hacer de ti una nueva criatura, con oídos sensibles a la voz del necesitado, con un corazón dispuesto a dar y a amar de manera desinteresada como Cristo nos amó. Escucha hoy la voz del Señor y ven a los pies de Cristo para que Él haga de ti una nueva criatura, para que tú puedas andar en conformidad a los mandamientos de Dios, procurando cada día hacer lo que es justo y recto a sus ojos, porque a eso hemos sido llamados en este mundo, para hacer la voluntad de aquel que nos creó, de aquel que dio su vida en la cruz para salvarnos. Bendito sea nuestro buen Dios por esta verdad. No permitamos entonces que nuestra oración sea abominable a Dios, porque muchas veces queremos que Dios nos conteste, pero ignoramos sus mandamientos, no ponemos oído a su ley, ignoramos lo que Él quiere de nosotros en el matrimonio, quiere de nosotros en el trabajo, quiere de nosotros en la iglesia o en cualquier lugar donde estemos. Él quiere que obedezcamos sus mandamientos y procuremos vivir de acuerdo a ellos para su gloria. En Isaías capítulo 59, versículos 1 al 2 también dice lo siguiente. Isaías 59, versículos 1 al 2. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Aquí este pasaje es supremamente confrontador, porque nos habla de que Dios a veces no quiere escuchar la voz de los hombres, y la razón es porque se han desviado del camino. El texto dice: he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar. Dios siempre está con su mano extendida para salvar. Dice: ni se ha agravado su oído para no oír. Pero, dice, vuestras iniquidades, es decir, vuestros pecados, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace que perdamos la comunión con Dios? Nuestros pecados, amables oyentes. Por lo tanto, tenemos que examinar nuestra vida y si realmente nos hemos arrepentido de corazón, porque las iniquidades hacen división entre nosotros y Dios. Pidámosle perdón a Dios por nuestros pecados. Pidámosle perdón a Dios por nuestro orgullo, nuestra arrogancia, por todo aquello que no es conforme a la voluntad de Dios. Y dice: vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces claramente aquí vuelve y nos dice que cuando no hay amor al prójimo es porque no hay amor de Dios. Y dice que los pecados que cometemos hacen ocultar de nosotros el rostro de Dios para que Él no nos oiga. Y esto es grave, porque nosotros queremos que Dios nos escuche, pero no queremos escuchar a Dios.
Queremos que Dios nos sane, pero no queremos servirle a Él después de que seamos sanos, sino vivir nuestra vida disoluta y pasajera en este mundo. Y eso no puede ser así. Es por eso, mis amados hermanos, que tenemos que, como dice en Isaías 59, 1 y 2, he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. La mano de Jehová está siempre dispuesta a salvar al pecador que viene a Él arrepentido. Ni se ha agravado su oído para oír. Dios siempre escucha nuestro clamor. Dios siempre ha escuchado nuestras oraciones. Su oído no se ha cerrado. Solamente Él no escucha cuando estamos en abierta rebelión contra Él, pecando contra Él, no teniendo en cuenta sus mandamientos. Pero vuestras iniquidades, dice, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, ¿qué es lo que hace que Dios no nos escuche? Nuestro pecado. Tenemos entonces la gloriosa promesa que el beneficio de amar al prójimo, de hacer su voluntad, de practicar los mandamientos de Dios, es la respuesta a nuestras oraciones. Tal vez usted ha clamado por años para que un sobrino suyo, un hermano, un tío o sus mismos padres conozcan a Cristo, se arrepientan de sus pecados y huyan de la idolatría en la que están. Entonces, tenga confianza, amigo que me escucha, porque el texto nos dice aquí que si nuestros pecados son borrados y limpiados, entonces ya el rostro de Dios no se oculta de nosotros para no oír, sino que por el contrario nos oirá y nos ayudará en todas las cosas que nosotros le pidamos, porque lo hacemos de corazón, creyendo que lo que dice la palabra es verdad y viviendo conforme a ella. Por eso dice, vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros el rostro para no oír. ¿Qué entonces quiere el Señor? Que nos acerquemos a Él y reconozcamos nuestro pecado si hemos fallado y le pidamos perdón, que Cristo nos lave de nuestra maldad, para que sus oraciones sean escuchadas en el trono de la gracia de Dios. Ahora noten lo que dice el Salmo 34, versículos 15 al 17. Salmo 34, 15 al 17. Dice así la palabra de Dios: los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová está contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Amén. Aquí tenemos un maravilloso pasaje de la gran verdad de que Dios escucha nuestras oraciones. Dice el verso 15 del Salmo 34, los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Importantísimo, los ojos de Jehová están sobre nosotros y atentos sus oídos a nuestro clamor. O sea que Dios siempre nos escucha. Cuando nosotros estamos en comunión con Él, Él nos escucha perfectamente. Lo que hace que nuestras oraciones no sean escuchadas es nuestro pecado. Es por eso que debemos nosotros temblar, porque Dios está mirándonos todos los días, las 24 horas. Dice, los ojos de Jehová están sobre los justos. Si tú eres un creyente, los ojos de Dios están sobre ti, para que actúes conforme a la voluntad del Señor, para que guarde y haga lo que es justo y recto ante los ojos de Dios. Dice el verso 16, la ira de Jehová, por el contrario, está contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Así es que, por un lado, Dios atiende las oraciones de los justos, es decir, de los que aman al prójimo y procuran andar en su palabra y han lavado sus pecados en la sangre de Cristo. En contraste, dice, la ira de Jehová está contra los que hacen mal. Solo el juicio caerá contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Un día Dios cortará de la tierra la memoria de ellos, es decir,
de aquellos que se han ensoberbecido y que no han tenido en cuenta a Dios. Verso 17 dice: clama a los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Otra vez vemos aquí la promesa de que cuando clamamos a Dios, Él nos oye, y dice que nos libra de todas nuestras angustias. ¡Qué maravillosa promesa! Dios está dispuesto a librarnos de nuestras angustias, a darnos la mano para levantarnos, para que sigamos adelante haciendo lo que es recto, haciendo lo que es justo, haciendo lo que es verdadero. Por eso, clama a los justos, y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. ¿Por qué clama a los justos? Porque saben que están obrando conforme a la justicia de Dios, y la justicia de Dios es perfecta, y por eso nosotros debemos estar agradecidos que tenemos un Dios perfecto, santo y justo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, y que podemos acudir a Él en oración, en fe, en arrepentimiento, y pedirle su dirección en este mundo para hacer tu voluntad y vivir para la gloria del Señor. Es por eso que en Juan capítulo 15, versículo 17, el Señor Jesucristo dijo lo siguiente: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Vemos aquí que si las palabras de Dios permanecen en nosotros, que si las palabras de Dios son nuestra norma de fe y conducta, dice, y mis palabras permanecen en vosotros, dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. La palabra de Cristo more en abundancia en nuestros corazones. La palabra de Cristo nos edifique cada día. La palabra de Cristo nos enseña que Él responderá a nuestras oraciones, porque las oraciones que hacen los verdaderos creyentes no son de tipo egoísta, sino son hechas conforme a la voluntad de Dios, porque guardamos sus mandamientos y no nos dejamos deslumbrar por las cosas de este mundo, sino que procuramos hacer lo que es santo, justo y recto a sus ojos, porque el Espíritu Santo de Dios reposa sobre nosotros. Así es que, amables oyentes, este pasaje es supremamente hermoso, porque el amor al prójimo es la respuesta a nuestras oraciones. Si queremos que nuestras oraciones sean contestadas, debemos amar a nuestro prójimo. Entonces, les invito hoy, amables oyentes, a deponer todo odio, todo rencor que haya en su corazón, y ame a aquel que le ha hecho daño, y ame a aquel que tú no conoces, tal vez un vecino, y procure mostrarle el amor de Cristo, hablarle de Él. Por eso, amable oyente, cualquier cosa que usted pida, si está alineado en la obediencia a la palabra de Dios, el Señor siempre la responderá. Y cuando dice cualquier cosa, no se está refiriendo a cualquier cosa sin distinción. Él, cuando dice cualquier cosa, nos está diciendo cualquier cosa que honre y glorifique a Dios. No es un capricho, sino algo que realmente trae beneficio a nuestra vida y honra y gloria a nuestro Dios, amados hermanos. Por eso entonces, démosle gracias a Dios, porque cuando procuramos andar conforme a su voluntad, Él escuchará nuestras oraciones y nosotros podremos hacer su voluntad. Pidámosle, amables oyentes, que nos conceda compartir el Evangelio con el que no lo conoce. Pidámosle que nos conceda a amar a aquellas personas que nos cuesta. En otras palabras, pidámosle que nos dé la gracia de vivir cada día para su gloria en este mundo. Por eso, hoy le invito, amable oyente, a que incline su corazón y le pida a Dios de corazón que le perdone sus pecados y lo lave y lo limpie de toda maldad. Esta es una oración que será contestada, porque es hecha conforme a la voluntad de Dios, porque dice la Biblia que un corazón contrito, humillado, Él no lo desprecia. Así es que, amable oyente, ven hoy a Jesús y lava tus pecados en la sangre del Cordero, pidiéndole con la certeza
de que Él le lavará, le perdonará y le permitirá ser miembro de la familia de Dios. Bendito sea nuestro buen Dios por tan maravillosa promesa. Él dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por el contrario, el que dice que no comete pecado, hace a Dios mentiroso y evidencia que la verdad, que es Cristo, no está en él. Que Dios salve a muchos en esta ciudad, en este departamento y en esta nación, viniendo a los pies de la cruz y confesando sus pecados de corazón, porque esta oración el Señor no la desprecia. Bendiciones a todos en Cristo Jesús.